Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Calderón y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Empezamos con la transmisión especial del 27 de febrero de 1991, bajo la conducción de Francisco Fortuño y Ann Wakefield. Tropas aliadas encabezadas por Estados Unidos entraban a Kuwait en el día 42 de la guerra en el Golfo Pérsico, mientras que las tropas de Saddam Hussein eran rodeadas en la frontera con Irak. Los soldados iraquíes se rendían sin hacer un solo disparo. El presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, advertía que la guerra del Golfo podría debilitar su relación con Estados Unidos y otras noticias importantes. Esta es la narración original. Francisco Fortuño. Como siempre, un placer saludarle desde el cerebro, desde nuestro centro de operaciones de ECO. Estamos transmitiendo en vivo para usted. Día 42 de la guerra en el Golfo Pérsico. Las tropas aliadas han entrado ya en la ciudad de Kuwait, la capital. La fuerza multinacional rodea a la Guardia Republicana de Saddam Hussein, que se encuentra en el sur de Irak. Se ha cerrado la pinza, el ejército de Bagdad está a punto de ser aniquilado. Los aliados bloquean la salida de las tropas iraquíes que abandonan Kuwait. Hace unos minutos, una ciudad desierta en muchos de sus barrios, gente celebrando también la llegada de las fuerzas aliadas. Las imágenes que usted ve en sus pantallas corresponden precisamente a la capital kuwaití, liberada por las tropas norteamericanas y de la Alianza. En un hecho histórico, tropas kuwaitíes izaron la bandera del Emirato en la plaza central de la ciudad. Poco antes, Marines de Estados Unidos tomaron el control de la sede diplomática de su país en Kuwait. Las fuerzas aliadas encontraron poca resistencia al entrar a la capital del Emirato. El ejército iraquí está en plena retirada, se informa en estos momentos. Los efectivos de Hussein dejan a su paso armas de pequeño calibre y también dejan en el camino sus poderosos tanques. En la ciudad de Kuwait las calles están vacías, los edificios, como veíamos, algunos de ellos muy dañados, no hay electricidad ni agua potable y por el momento tampoco rige ley alguna. Sin embargo, en las afueras de la capital el panorama es distinto. Tropas iraquíes y norteamericanas libran una intensa batalla en el aeropuerto de la ciudad, en uno de los últimos focos de resistencia del ejército de Saddam Hussein. Mientras tanto, la fuerza multinacional continúa penetrando en territorio de Irak. Fuerzas francesas, apoyadas por fuego de artillería estadounidense, capturaron una importante base aérea iraquí al sur de Bagdad. En el sur de Irak, una unidad mecanizada del ejército norteamericano atacó una división de la Guardia Republicana de Saddam Hussein y capturó un convoy de más de 50 de los mejores tanques iraquíes que eran trasladados a Bagdad, y me refiero al tipo T-52 soviético, considerado como el tanque de mayor peso y de mayor poder en el mundo. El hecho ocurrió cerca del río Éufrates. Las tropas aliadas mantienen en estos momentos rodeada a la Guardia Republicana. Militares norteamericanos afirmaron que la gran batalla final con las tropas élite de Saddam Hussein tendrá lugar dentro de unas horas cerca del puerto de Basora. Dijeron que a pesar de la retirada masiva del ejército iraquí, continuarán atacando hasta lograr la rendición total de la maquinaria de guerra de Saddam Hussein, o lo que quede de ella. Y el comando estadounidense en el Golfo informó que el número de soldados iraquíes que se han rendido o han sido tomados como prisioneros asciende ahora a más de 30,000. Uno de los efectivos de Hussein capturados
dijo estar muy contento porque ya no tendrá que vivir comiendo pasto o bebiendo agua de la lluvia. Sin embargo, como veremos en el siguiente reportaje, este hecho, que constituye un ejemplo de la clara victoria de los aliados, podría convertirse en un verdadero problema logístico, en un verdadero dolor de cabeza. El fuego de artillería del ejército estadounidense y las fuerzas aliadas avanzaron aún más al interior de Irak. Ahora. La 18ª Compañía de Estados Unidos dijo que lo único que hacía que su avance fuese menos rápido era el enorme número de prisioneros de guerra. Tropas iraquíes se rindieron masivamente. Soldados franceses y estadounidenses registraron a los iraquíes para luego subirlos a autobuses. Otros prisioneros de guerra iraquíes fueron regresados en camiones a campamentos temporales. Los iraquíes que mueren en batalla tienen un rápido entierro en el desierto. Los oficiales estadounidenses dicen que las posesiones de los muertos se regresan eventualmente a las autoridades iraquíes. Las fuerzas francesas señalan que muchos de los iraquíes se rindieron sin ni siquiera disparar una bala. Las tropas aliadas de la línea del frente dicen que los oficiales iraquíes no solo estaban mal armados, sino también mal equipados. Muchos de esta compañía de infantería no tenían botas y la mayoría casi tampoco contaba con alimentos. ¿Quieres comer? ¿Quieres comida? Sí, tengo hambre. Al inicio, algunos iraquíes se negaron a comer. Otros comieron lo que dijeron que era su primer alimento en días, quizás su primera verdadera comida en semanas. Un prisionero sabía algunas palabras en inglés. Sin guerra. Sin guerra. Sin guerra. Este es el interior de un búnker de las tropas iraquíes. Algunas cobijas y casi nada más, según oficiales estadounidenses. Miembros del que alguna vez fuera considerado el cuarto ejército más poderoso del mundo. Y pese a que Saddam Hussein anunció pública y personalmente su intención de retirarse de Kuwait, los Estados Unidos y sus aliados ordenaron a su maquinaria bélica continuar con la batalla. El objetivo parece ser muy claro, no solo es la liberación de Kuwait, sino la destrucción del aparato de guerra de Saddam Hussein. La pregunta que mucha gente se hace es ¿hasta dónde van a llegar los aliados? ¿Harán leña del árbol caído? A pesar que los iraquíes se están rindiendo por miles, a pesar que el Pentágono acepta que el ejército iraquí se encuentra en plena retirada, a pesar que el propio Saddam Hussein aceptó hoy públicamente la evacuación de sus tropas, infiriendo que Kuwait ya no es más un territorio iraquí. Washington continúa su ataque con intensidad. Muchos se preguntan hasta dónde quieren llegar los aliados. El presidente Bush señaló que no cree que Saddam Hussein está interesado en la paz y que todo lo que quiere hacer es reagrupar su ejército para librar más batallas. También dijo que el líder iraquí no ha dado indicios de aceptar responsabilidad por esta guerra y cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, que entre otras cosas exigen reparaciones de guerra. Las fuerzas aliadas ya han capturado a más de 30.000 soldados según el Pentágono, destruido 50% de sus tanques, 48% de su artillería y un tercio de su equipo blindado. Y continúa atacando tanto por aire como por tierra a unos 100.000 efectivos de la Guardia Republicana en el sur de Irak, que están atrapados. Pero alegando que Saddam Hussein quiere declarar victoria en medio de la derrota, el presidente Bush sigue exigiendo el retiro incondicional de Kuwait. Sin embargo, hay algunos en la administración que sin más tapujos ya dicen que Saddam y su maquinaria militar son simplemente incompatibles con una paz justa y duradera en la región. Sin embargo, hay muchas preguntas que restan, como ¿dónde están los 500.000 efectivos que Estados Unidos alegaba Bagdad tenía en Kuwait? ¿Se retiraron prematuramente y ahora defienden territorio iraquí o nunca estuvieron allí en primer lugar? ¿Y dónde se detendrán los aliados? Aparentemente habrá que esperar. Ya habría otra pregunta que hacer, aunada a la de Anet López Muñoz. Tal vez muchos de estos soldados que no aparecen, que no se han retirado, que no se encuentran en Irak, tal vez murieron en el intenso bombardeo de las fuerzas aliadas. Eso no lo sabremos hasta mucho después. Y debido a la guerra en el Golfo Pérsico, el líder del Kremlin, el número 1 soviético, Mikhail Gorbachev, dijo que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética podrían debilitarse. A pesar de todos los esfuerzos que han hecho Estados Unidos y la Unión Soviética para que la guerra del Golfo Pérsico no dañe las relaciones, ya Mikhail Gorbachev está advirtiendo que está a punto de abrirse una grieta.
El triunfo militar de las fuerzas de la alianza tiene grandes implicaciones para el gobierno de Moscú. La Unión Soviética no quiere perder influencia en el Medio Oriente, quiere que Irak salve lo que pueda de sus armamentos para que no vaya a ser atacado. La Unión Soviética está perdiendo también la oportunidad de lograr el fin de la guerra, pero lo más importante es la presión de las fuerzas internas en la Unión Soviética que no quieren que Estados Unidos domine a Irak. Gorbachev teme que cristalice el movimiento del Congreso norteamericano para que se establezca una fuerza de paz pan-árabe que tenga el apoyo de unas 20.000 tropas norteamericanas. La presencia militar norteamericana no es bienvenida en la Unión Soviética. Por otra parte, el cliente de Moscú, Irak, está sufriendo un daño material tan cuantioso que pasarán muchos años para que se recupere, a menos que el mundo establezca un plan económico para su reconstrucción. Esto quiere decir que por mucho tiempo la relación económica de Irak con Moscú también sufrirá algún impacto. El embargo de armas que las fuerzas aliadas piensan imponer sobre Irak es otro motivo de preocupación. Irán se perfila como el principal país de esta posguerra. Los armamentos que vendió la Unión Soviética a Saddam Hussein fueron para que derrotara a Irán. Esta guerra también ha sido una prueba del poderío militar norteamericano. Los acuerdos de reducción de armamentos nucleares y fuerzas convencionales ya están siendo víctimas de esta guerra. Ambas superpotencias están pensando 2 veces el desarme. Esto se hará más palpable si se dañan las relaciones Estados Unidos-Unión Soviética y se vuelve a la Guerra Fría. Un veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por parte de la Unión Soviética respecto de Irak podría producir ese enfriamiento. Más información de la guerra del Golfo Pérsico con mi compañera Anne Wakefield. Anne. Desde su inicio, la guerra del Golfo Pérsico ha despertado diversas reacciones en varias partes del mundo. Asimismo, el comienzo de la ofensiva terrestre contra Irak ha sido el centro de las polémicas de la política internacional. Los corresponsales de ECO en varias partes del mundo recogieron las impresiones de algunos ciudadanos sobre el conflicto bélico. Iniciamos el recorrido en Bolivia y después seguiremos en Ecuador, Miami y San Antonio. Poniendo, digamos, que las fuerzas aliadas ganen esta guerra, Estados Unidos va a tener más derecho, digamos, en seguir mellando la dignidad de los territorios latinoamericanos. Intenciones que tiene Estados Unidos, digamos, de controlar el mundo, sea por las buenas o por las malas. De que se ratifica el ser fuerte contra el más débil. Se puede decir que se consuma un atropello contra toda la humanidad. Es una disputa del imperialismo contra los países del tercer mundo, eso tomando en cuenta de que Irak va a representar a los países del tercer mundo. No pienso que haya ni perdedores ni ganadores, simplemente la humanidad es la que ha perdido. No solo afecta los problemas de la región, sino prácticamente a todo el mundo, el ecosistema, la parte económica y la parte demográfica. Muy satisfactorio saber que se termina la guerra porque ya no habrá más víctimas y que se respeta la orden de las Naciones Unidas. Hay esperanza de que ya termine, es lo que creo que desea todo el mundo. Es la hegemonía de los Estados Unidos que quiere ejercerse en el mundo entero. No es justo de que tanta gente sufra las consecuencias y muera por culpa de 2 personas, por intransigencia de 2 personas. Es una batalla entre león contra mono amarrado. Irak, como país tercermundista, no tenía ninguna posibilidad de victoria. Ha sido una necesidad para ver si se puede eliminar a un loco que está provocando una desgracia en el mundo. Opino que los Estados Unidos han tenido una gran victoria y estoy contenta de que haya sido así. Es una situación lamentable en el Medio Oriente, esperamos que pronto se resuelva, tanto para beneficio de todos los aliados como para los mismos iraquíes que estamos viendo que en este momento se están rindiendo y que en el fondo ellos tampoco desean que la guerra continúe. Bueno, la guerra se debe terminar lo más pronto posible, pero igualmente los iraquíes debían de retirarse, dejar las armas, retirarse y no entrar otra vez a Kuwait. Pienso que los Estados Unidos tienen que enseñarle a Saddam Hussein que el mundo no puede tolerar acciones de una persona contra otros estados y países. Yo pienso que el presidente Bush está haciendo lo que debía de hacer. Lo que está haciendo ahorita va a evitar muchas muertes por el porvenir y es cierto que ha muerto mucha gente, pero tenemos que pensar lo que va por venir y lo que el presidente Bush está haciendo yo lo soporto.
Fue una reunión entre mandatarios de los países más afectados por la droga. Colombia, el principal productor, Estados Unidos, el principal consumidor. El presidente de Colombia, César Gaviria, logró un importante triunfo político en Washington. El señor Gaviria se entrevistó con el presidente George Bush, quien le manifestó su apoyo en la lucha contra el narcotráfico. No está solo en su combate contra los traficantes de drogas, dijo Bush a Gaviria. El mandatario estadounidense manifestó su seguridad de que ambos países van a ganar la guerra contra las drogas. El presidente colombiano había sido criticado por varios sectores políticos norteamericanos por su política de no extradición y reducción de penas a los traficantes de drogas que se entreguen a las autoridades de Bogotá. Y en El Salvador, miembros de la guerrilla se enfrentaron con tropas del ejército luego de penetrar a un barrio residencial en la capital salvadoreña. El saldo hasta el momento es de por lo menos un muerto. Los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanzaron el asalto poco después de las 20 horas de este martes, hora local. Los rebeldes hicieron volar varios postes del tendido eléctrico, ocasionando un gran apagón en un amplio sector de la ciudad. Luego de más de una hora de enfrentamientos, aparentemente algunos de los rebeldes se retiraron hacia las faldas del volcán San Salvador, localizado en las afueras de la capital. Y nosotros tendremos más noticias para usted. Eso fue lo que ocurrió en febrero de 1991. Ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 33 años, el Papa Francisco comenzó el lunes un viaje de 12 días por 4 naciones en Asia y Oceanía. Se trata de su viaje número 45 al exterior, con un recorrido de 32.000 kilómetros. Es el viaje más prolongado y lejano de su pontificado de 11 años. La etapa inicial fue Indonesia. El Papa Francisco también visitará Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. En Yakarta, el Papa fue recibido por el ministro de Asuntos Religiosos bajo intensas medidas de seguridad, con el despliegue de 4.000 agentes policíacos. El miércoles fue la recepción oficial del Papa a cargo del presidente Joko Widodo. El pontífice busca que se intensifique el diálogo entre el Islam y el cristianismo. El jueves, el Papa Francisco encabezó un encuentro de líderes religiosos en la mezquita de Istiqlal. La más grande del sureste asiático, firmó allí un documento con el gran imán de Indonesia, Masarud Umar, centrado en la deshumanización vinculada a los conflictos y la violencia contra las infancias. Además, ofició misa para 100.000 personas en un estadio de Yakarta. El viernes, el Papa llegó a Papúa Nueva Guinea, segunda escala de su viaje. El Papa subrayó poco antes de abandonar Indonesia la necesidad del diálogo entre religiones. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone. La Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelli quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, no? I quali, distorcendo la religione, tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza. En otra información, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el lunes que la provocación de Ucrania en la región de Kursk no ha logrado detener a las fuerzas rusas en Donetsk. Durante una visita a la región rusa de Tuva, Putin señaló que las fuerzas rusas ganaban terreno en el Donbass por kilómetros cuadrados y que se respondería al ejército ucraniano en Kursk. En Tuva, Putin visitó una escuela donde se explica a los alumnos sobre el conflicto entre las dos naciones desde la óptica del Kremlin. На главных участках в Донбассе результат известен? Да, конечно. И прежде всего это касается наших людей. Люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главная задача, которую противник ставил перед собой, остановить наше наступление на Донбассе,
они не достигли. Ucrania denunció el martes que un ataque ruso con misiles en la ciudad de Poltava provocó la muerte de al menos 50 personas y casi 2 centenares de lesionados. Una institución educativa y un hospital fueron los lugares más dañados. El presidente Volodymyr Zelensky reportó que muchas personas quedaron atrapadas bajo los escombros y envió sus condolencias a las familiares de las víctimas. Otro ataque ruso alcanzó la ciudad de Leópolis. Allí se reportaron al menos 7 víctimas, 3 de las cuales eran niños. El jueves Rusia lanzó 76 drones contra Ucrania, de los cuales 70 lograron ser derribados por las defensas antiaéreas. Estados Unidos anunció el viernes que entregará nueva ayuda militar a Ucrania por un total de $250 millones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo una breve visita a Mongolia, país vecino, para fortalecer vínculos. Mongolia importa 95% de productos petroleros y el 20% de su electricidad de Rusia. Putin fue recibido por el presidente Ukhnagin Kurelsuk en medio de críticas porque Mongolia ignoró una orden de detención contra el mandatario ruso por parte de la Corte Penal Internacional. Debido a su adhesión a acuerdos internacionales, Mongolia debió dar cumplimiento a la orden de arresto en contra del presidente Vladimir Putin, vigente desde marzo de 2023, acusado de crímenes de guerra relacionados con la deportación de niños en áreas ocupadas de Ucrania. De acuerdo con el Tratado de Roma del que Mongolia es firmante, estaba en obligación de cumplir la orden de detención, pero no lo hizo. La Unión Europea y Ucrania demandaron sanciones contra Mongolia. Vamos a una pausa. Donald Trump se declara no culpable por cargos presentados contra él por el caso del asalto al Capitolio de enero de 2021. Ya regresamos. Estamos de regreso. El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, señaló el martes que se declarará no culpable de los cargos presentados contra él en la nueva acusación por el caso del asalto al Capitolio de enero de 2021. En una notificación judicial enviada al Tribunal del Distrito de Columbia, Trump apuntó que se acoge a su derecho a no estar presente en la lectura de cargos y autorizó a sus abogados a que afirmen en su nombre que se declara no culpable. 4 muertos y 9 lesionados fue el saldo de un tiroteo en una escuela secundaria en Georgia, en Estados Unidos, el miércoles. Se informó que los muertos fueron 2 estudiantes y 2 maestros. Entre las víctimas se encontraba el joven Cristian Angulo, un joven de ascendencia mexicana. Un alumno de 14 años fue detenido y será acusado como adulto del cargo de homicidio. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, lamentó lo ocurrido en la escuela secundaria de Georgia. En un mensaje escribió: "Nuestros corazones están con las víctimas y los seres queridos de los afectados por el trágico suceso ocurrido en Winder, Georgia. Estos queridos niños no fueron arrebatados demasiado pronto por un monstruo enfermo y trastornado". Durante un mitin en New Hampshire el miércoles, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió poner fin a lo que llamó epidemia de violencia armada en la Unión Americana. La candidata envió un mensaje a las familias de los estudiantes y maestros que murieron en la escuela secundaria y reflexionó: "Esta es simple y sencillamente una tragedia sin sentido que se suma a muchas otras tragedias sin sentido". Y de manera sorpresiva, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó el jueves que apoya a la candidata demócrata Kamala Harris de cara a la elección presidencial estadounidense de noviembre. El presidente estadounidense Joe Biden ha recomendado a sus electores apoyar a la señora Harris, así que nosotros también la apoyaremos, dijo Putin en un foro económico en Vladivostok, al día siguiente de que Washington acusara de nuevo a Moscú de injerencia en la elección presidencial. En otra información, el ejército de Israel informó que recuperó los cuerpos de 6 rehenes secuestrados por integrantes del grupo terrorista Hamas en un túnel subterráneo ubicado en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Agregó que los rehenes habrían sido asesinados por Hamas poco antes de que las fuerzas israelíes pudieran rescatarlos.
El lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, regresó a la actividad tras unas vacaciones. Biden tuvo un breve intercambio con la prensa donde destacó que se presentará un nuevo plan para la liberación de los rehenes en poder de Hamás, aunque admitió que el primer ministro de Israel no trabaja lo suficiente para lograr eso. El mes de septiembre comenzó en Israel con protestas en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien pidieron su renuncia y para demandar el alto al fuego en Gaza. 300,000 personas salieron a las calles de Tel Aviv y otras ciudades para reclamar por la muerte de 6 rehenes en Gaza, unas horas antes de que el ejército recuperara sus cadáveres. Los manifestantes consideraron que un acuerdo de alto al fuego en Gaza habría evitado su muerte. Además de las protestas en las ciudades, se convocó a una huelga general. Las protestas continuaron a lo largo de la semana. Las negociaciones para un alto al fuego continuaron en Doha, la capital de Qatar, pero sin avances significativos. Israel ha insistido en controlar el llamado Corredor Filadelfia dentro de la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que sería flexible a las propuestas de Egipto, Qatar y Estados Unidos, pero que no aceptaría retirar sus fuerzas de dicho corredor. Para presionar a Israel, Jordania pidió a países proveedores de Tel Aviv cesen la exportación de armas. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Aman al-Safadi, aplaudió la decisión del Reino Unido, que anunció la suspensión de 30 licencias de exportación de armamento. Ayman instó a la comunidad internacional a seguir el ejemplo inglés y forzar a Israel a detener sus ataques en Gaza y Cisjordania. Y en información de América Latina, la Fiscalía General de Venezuela pidió el lunes una orden de captura para el ex candidato opositor Edmundo González. Edmundo González ignoró 3 citatorios que le hizo el Ministerio Público por la publicación de datos electorales en un sitio web y que las autoridades consideraron como una usurpación de funciones. La orden de detención generó reacciones. Estados Unidos señaló que Nicolás Maduro, en lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, ha ordenado ahora la detención del líder democrático que le derrotó abrumadoramente en las urnas. Y antes de despedirnos, en una feria tecnológica en Abu Dhabi, fue presentado un robot con apariencia humana que incluso tiene expresiones faciales, está perfectamente uniformado y fue diseñado para prestar ayuda al público y responder preguntas. Hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y la actualidad de la noticia. Yo soy Fernanda Calderón y los esperamos la próxima semana.